Bueno, aquí primero que tenemos son todas las fórmulas y las conversiones que vamos a utilizar para problemas de termodinámica. Eh, Comenzamos con los normales. De estos no te puse ningún ejemplo porque están muy simples, pero comenzamos con las típicas conversiones entre grados centígrados y grados Kelvin. Si yo tengo grados centígrados, le sumo 273 grados y obtengo grados Kelvin. Si yo tengo grados Kelvin, le resto 273 grados y entonces obtengo los Celsius. Cuando quiero convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit, los grados centígrados los multiplico por 1.8, primero los multiplico por 1.8 y al resultado le sumo 32 y entonces ya tengo grados Fahrenheit. Si lo que tengo son grados Fahrenheit, primero lo voy a restar 32 y al resultado de la resta lo voy a dividir entre 1.8 y eso ya me va a dar grados centígrados. Entonces nada más aquí es importante hacer la diferencia entre qué momento voy a multiplicar y qué momento voy a sumar o restar, qué momento voy a dividir, porque eso nos hace la diferencia entre la temperatura correcta. Entre los conceptos muy importantes que tenemos de lo que es termodinámica es el de caloría y el de capacidad calorífica y también calor específico. ¿Por qué el de caloría? Porque la caloría es la cantidad de calor que se necesita para elevar en 1 grado Celsius, 1 grado centígrado, la temperatura de 1 gramo de agua. Entonces, es importante decir que esto es una constante solamente si estamos hablando en cuanto a la base. Es decir, si yo voy a quiero saber cuántas calorías tengo por un cambio de temperatura, tengo que saber que hay una caloría cuando cambiamos en 1 grado de temperatura, la masa del agua que es 1 gramo. Entonces, por ejemplo, aquí viene de 14.5 a 15.5 es 1 grado, y entonces el calor en joules es igual a 4.2 joules. De allí lo que me sirve es para cambiar de caloría a joules. Porque acuérdate que joules es una energía, es una unidad de trabajo, y la caloría es una cantidad o es una unidad de calor. Entonces, pero yo sí puedo hacer ese cambio entre ellos. Ahora, cuando hablo de capacidad, bueno, también tengo la equivalencia de 1000 calorías igual a 1 kilocaloría. Son cosas que nos tenemos que aprender. Y luego tengo la parte de calor específico. En la parte de calor específico tengo lo que es la capacidad calorífica entre la masa por la temperatura. Entonces, ¿cómo tengo la capacidad calorífica? Pues la capacidad calorífica es una división o una razón que hay entre cuánto calor hay en un cuerpo o cuánto calor se recibe o se modifica en un cuerpo entre el incremento de temperatura. Acordándonos que incremento de temperatura es T1 menos T2 o temperatura final menos temperatura inicial. Siempre es la final menos la inicial. Entonces aquí las unidades son caloría entre grados centígrado y esa es la unidad de capacidad calorífica. Esta unidad de capacidad calorífica que es C, que tenemos aquí, esa es la que utilizamos para encontrar el calor específico de un cuerpo. Entonces, si tengo la capacidad calorífica, que es C, y tengo la masa de ese cuerpo, entonces yo puedo calcular el calor específico. Fíjate, las unidades de capacidad calorífica dijimos que eran calorías entre grados centígrados. Y eso entre masa me va a dar la unidad de caloría entre grados centígrados por gramo de la masa. Otra forma que yo tengo para encontrar esta parte del calor específico es tener la cantidad de calor, que son calorías. Al final a lo mejor la sacamos de un problema en donde nos estén hablando de trabajo, y trabajo lo convertimos en cantidad de calor, y esa cantidad de calor la dividimos entre la masa por el incremento de temperatura. Entonces, al final de cuentas, la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por el incremento de temperatura. Entonces, en realidad no es que nos tengamos que aprender todas las fórmulas. Si nos aprendemos la de calor específico y nos aprendemos la de capacidad calorífica, con eso trabajamos. Y obviamente las conversiones. Luego de eso tenemos la primera y la segunda ley de la termodinámica. Estas son las únicas dos leyes de la termodinámica que se manejan a nivel preparatorio, porque luego entra a nivel de ingeniería, entra la entropía y entra la entalpía, y entonces eso todavía no se ve en la preparatoria. Así es que las dos leyes que sí vemos en la termodinámica de prepa es la primera ley,
que vamos a decir que es la ley de el equilibrio, ¿sí?, térmico, que nos dice que el calor suministrado a un sistema es igual a la suma del incremento en la energía interna de él y el trabajo realizado por el sistema sobre sus alrededores. Por eso hablamos de una estabilidad calórica. Entonces tenemos incremento del sistema de calor, o bien calor suministrado al calor es igual al incremento de la energía más el incremento de trabajo. Ahora, bien importante es, si la energía está dada en joules, el trabajo también está dado en joules, pero si la energía está en calorías, entonces el trabajo necesitamos hacer la conversión a calorías, que es la que veíamos ahorita, donde una caloría es 4.2 joules. De tal manera que si yo trabajo la energía con joules, el trabajo tiene que ser en joules para que el calor suministrado tenga las mismas unidades. Pero si quiero que el calor suministrado en un sistema tenga calorías, entonces tanto el incremento de energía como el trabajo tiene que estar dado en calorías. Luego tenemos la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica regularmente se utiliza como medio de construcción de máquinas térmicas. Entonces aquí es bien importante porque una máquina térmica trabaja a partir se da a partir de un trabajo entregado, un trabajo que nosotros le metemos a un sistema y luego al hacer que funcione genera un trabajo mecánico. Ese es el principio. Trabajo entrada, que me da trabajo mecánico. Entonces, mediante la segunda ley, lo que nosotros encontramos es qué tan eficiente va a ser una máquina térmica en relación al producto mecánico producido por el trabajo que le estamos entregando y obviamente por el calor que se está suministrando. Si hablamos de eso, la eficiencia de una máquina térmica simplemente puede ser el trabajo mecánico entre el calor suministrado, porque esa es la relación básica. Pero si lo que nosotros tenemos no es el trabajo mecánico, es decir, no sabemos qué trabajo mecánico realiza al final, pero lo que sí tenemos es calor suministrado y calor obtenido, entonces con eso también podemos encontrar la eficiencia de una máquina térmica, es decir, al calor suministrado le restamos el calor obtenido y al producto de eso le resta lo dividimos entre el calor suministrado. Ahora, es que no tengo calor y lo único que tengo son trabajos. Bueno, pues al trabajo que nosotros le damos, o el trabajo de entrada, le restamos el trabajo de salida y lo dividimos, la resta la dividimos entre el trabajo de entrada. Entonces son los medios por los cuales podemos encontrar la eficiencia de una máquina térmica. Entonces no vamos a encontrar un problema de la segunda ley de la termodinámica que no nos hable sobre máquinas térmicas, porque ese es el principio. Cómo se genera trabajo a partir de un calor suministrado, o una energía. Y entonces decíamos, eficiencia va a ser trabajo entre calor, o bien calor suministrado menos calor obtenido entre el calor suministrado, o si no tenemos cuestiones de calor pero tenemos trabajos, bueno, pues entonces trabajo de entrada menos trabajo de salida entre el trabajo de entrada. Como todas esas unidades las podemos estar convirtiendo entre calorías y joules, pues entonces no importa si tenemos puros trabajos, no importa si tenemos solo un trabajo, si tenemos un calor, porque al final lo que tenemos acá arriba otra vez de la caloría igual a 4.2 joules, nos hacen parejas las diferentes unidades. Ahora, aquí tengo dos problemas de tipo de examen de admisión, de la primera y de la segunda ley de la termodinámica. En cuanto a la primera ley de la termodinámica, dice cuál es el incremento de la energía interna de un sistema si le suministramos 600 calorías de calor y se le aplica un trabajo de 450 joules. Entonces, aquí es bien sencillo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos saber es el incremento de la energía. Y acordamos que el incremento de calor, o el calor de un sistema está dado por la energía más el trabajo. Aquí nos está diciendo que hay un trabajo de 450 joules y además que se le suministraron 600 calorías. Eso significa que en delta Q, que es el calor suministrado, tenemos 600 calorías. Y que en delta W, que es el trabajo, tenemos 450 joules. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es decidir si vamos a trabajar en joules o si vamos a trabajar en calorías para poder hacer la conversión.
En este caso nos están dando 4 resultados y todos nos los dan en joules. Así es que lo que tenemos que convertir son las 600 calorías a joules. Dijimos que una caloría es igual a 4.2 joules. Entonces lo que hacemos son 600 calorías por 4.2 joules. Y eso nos da 2520 joules. Entonces ahora sí, tenemos que el calor entregado o el calor suministrado son 2520 joules. Estoy buscando la energía y tengo un trabajo administrado de 450 joules. De tal forma que para el despeje de la energía, pues me va a quedar el calor menos el trabajo. El calor ya en joules, 2520 menos los 450 joules, pero aquí es bien importante algo, porque en la función le estamos restando el calor. Sin embargo, el calor es negativo porque es calor aplicado. Entonces, como el calor es aplicado, le estamos poniendo un calor negativo. Entonces, el menos primero es por fórmula de despeje y el menos de los 450 joules es porque es calor que se le está suministrando. Entonces, eso lo que nos dice es que en un juego de signos, menos por menos nos va a dar más, así es que a los 2520 le tenemos que sumar los 450. Por lo tanto, el resultado son 2970. Aquí tenemos que hacer un chorro de hincapié en que te van a dar las dos posibilidades. O sea, en el que al 2520 le restes los 450 y te den 2070, o que le sume los 450 por el caso que estamos hablando de calor suministrado. Y entonces que te dé 2970 porque lo que hiciste fue aplicarle calor. Entonces sí es importante poner atención en eso, aquí te da positivo. En cuanto a la segunda ley de la termodinámica, dice cuál es la eficiencia de una máquina térmica en la cual se suministran 8000 calorías para obtener 25200 joules de calor en la salida. Entonces aquí nuevamente tenemos que hacer una conversión, o trabajamos en calorías o trabajamos en joules, pero siempre en las mismas unidades. En este caso, los joules del trabajo lo estoy convirtiendo a calorías. Por tanto, 25.200 los divido entre 4.2 y eso nos van a dar 6.000 calorías. De tal manera que al momento de sustituir la fórmula, como ya lo que tengo son calorías y calorías, porque no tengo trabajo, sino tengo puras calorías. Entonces al momento de sustituir van a ser las 8.000 calorías que le suministramos menos las 6.000 calorías que es lo del trabajo obtenido, ¿sí? Y estas 6.000 pues salieron del calor de salida, por eso es obtenido. Entonces eso entre 8.000 nos da 0.25. Esto, como es un porcentaje, hay que multiplicarlo por 100 y entonces nos da el 25%. Entonces se le suministra 8.000 y donde dice calor de salida es porque es lo que estamos obteniendo. De tal manera que el calor 2 será el que obtenemos y el suministrado o el calor 1 son las 8.000. Entonces, bueno, estas son las dos posibilidades que tengamos de un problema de termodinámica de la primera o segunda ley, o también podemos tener las conversiones o lo que decíamos ahorita de capacidad calorífica. ¿Sale? Espero que no haya dudas, pero si hay dudas, lo vemos en algún reto o en algún mensaje. Gracias.